Una de las decisiones tomadas por el Cabildo y sobre todo por el alcalde Jorge Yunda es mantener el hoy no circula, una vez que según una resolución hace una semana tomada con el secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano, se iba a intercalar las placas a partir de este 1 de octubre. Sin embargo, esto pues ha sido en las últimas 24 horas cambiada por el propio alcalde de la ciudad. Esto ha traído algunas observaciones y críticas del sector productivo, sobre todo que le había pedido en varias oportunidades e incluso reuniones directas con el alcalde, se retome a la designación anterior para la organización del tráfico. Esto es un solo día por placa para no circular, para de alguna otra manera darle mayor movilidad, sobre todo al transporte de alimentos y mercancías, en un momento dificilísimo para la economía de la ciudad. Para hablar de este tema y otros está a esta hora de la mañana el titular del presidente ejecutivo de la Cámara de Industriales de Pichincha. ¿Cómo está, doctor Pablo Zambrano? Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto, qué gusto saludarles a nombre de la Cámara de Industrias y Producción. Bueno, ¿qué respuesta tiene usted ante esta decisión del municipio que parece ser que cada semana cambia de parecer? Mire, nosotros hemos hecho acercamientos, hemos tenido 16 reuniones con funcionarios del municipio, hemos hecho planteamientos técnicos respecto a la optimización que tiene que tener el transporte en la ciudad de Quito. Lamentablemente el señor alcalde no ha hecho caso, ha tomado otras decisiones y lamentablemente, como digo yo nuevamente, se está postergando la reactivación económica. Hay que tener en cuenta una cosa, la reactivación económica y el cuidado de la salud son claves, y en primer lugar es la salud, sin duda, nadie pone en duda eso, pero desde el sector productivo lo que decimos es que nuevamente tenemos que trabajar en conjunto entre el sector privado y el sector público para escucharnos, para tener un verdadero diálogo que nos permita lograr una solución intermedia que no sea una suspensión como actualmente hay, para que los días lunes, miércoles y viernes solamente puedan circular vehículos placas impar, martes, jueves y sábados placas par, porque con eso se está frenando la reactivación económica. No nos olvidemos que el vehículo es un instrumento de trabajo, no es un artículo de lujo, sino un instrumento de trabajo. Y por otro lado, el transporte público tiene que tener además todas las garantías para las personas y los ciudadanos que así lo utilizan. El argumento del secretario de Movilidad, Guillermo Abad, y del propio alcalde, e incluso de algunos otros concejales, incluyendo el vicealcalde Guarderas, es que el 60 o 70% de la ciudad, o mejor dicho, de los habitantes, se mueven en transporte público, y apenas un 25, quizás 30%, lo hacen en vehículos particulares o vehículos propios, lo que implica que no necesariamente, si se abre a todo el parque automotor de la ciudad, va a haber, digamos, más movilidad sin menos aglomeramiento de personas o contacto, si se quiere decir así, porque el transporte público, como sabemos, no tiene aforo del 100%. A ver, los datos que usted acaba de mencionar son correctos. Aproximadamente el 70% de la ciudadanía se transporta a través de transporte público, pero en este momento hay que tomar en cuenta tres factores. En primer lugar, no están funcionando los colegios, lo cual ya nos quita una gran cantidad de tránsito. En segundo lugar, se está haciendo teletrabajo. Hay más de 470,000 personas que están haciendo teletrabajo. Y esto creo que también reduce el tránsito y el tráfico. Y en tercer lugar, un tema que es importantísimo mencionarlo, es que los vehículos que utilizan las personas que tienen vehículo privado, lo hacen para transportarse de una manera absolutamente saludable, es decir, que no haya un riesgo de contagio. Nuevamente repito, es fundamental que para el transporte público se haga una desinfección adecuada, se mantenga la distancia adecuada y de igual manera todas las personas utilicen una mascarilla. Por lo tanto, consideramos desde la Cámara de Industrias y Producción, desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, que aquí hay que llegar a una solución intermedia y que hay que lograr una reactivación económica sin afectar la salud de los quiteños y de los ecuatorianos. ¿Cuál podría ser el impacto económico? No sé si ustedes manejan cifras, por lo menos la Cámara de Comercio sí la tenía, en cuanto a la movilidad de mercancías. Ya lo dijo incluso el presidente de Expoflores, que resultará dificilísimo que, por ejemplo, los cargamentos de rosas que salen por la exportación
al aeropuerto de Quito, que vienen de Cayambe, por ejemplo, de Mejía, donde sí hay libre circulación, puedan tener estas dificultades con el famoso salvoconducto, que entiendo, por lo que he visto también en la Cámara de Comercio, tiene dificultades de obtención de este salvoconducto del municipio. Nosotros hemos señalado como Cámara de Industrias y Producción que obtener 50.000, 60.000, 100.000 salvoconductos, porque esa es la necesidad, es un trámite engorroso. Eso se colapsa, justamente la página web del municipio se colapsa. De hecho, el día de hoy, esta semana, yo he recibido reportes de empresas industriales que lamentablemente no han tenido una buena experiencia. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es, eliminemos trabas, eliminemos trámites, y obtener el salvoconducto es un trámite, es una traba, y más bien lo que tenemos que hacer es que la Autoridad Nacional de Tránsito, la ANT, establezca pautas y fije justamente en base a sus potestades la libre movilidad de aquellos vehículos que están transportando mercancías. El caso de las flores es un caso muy importante porque es quizá el producto más grande de exportación de la sierra ecuatoriana, de la sierra central. No nos olvidemos que las flores salen, muchas flores, la mayor cantidad de flores desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Y esas además son divisas que ingresan a la economía del país. No nos olvidemos que en la floricultura una gran cantidad, un porcentaje muy alto de personas son mujeres. Por lo tanto, estamos afectando el empleo de las mujeres, estamos afectando las exportaciones. Y esto lo hemos dicho de una manera técnica en todas las reuniones que hemos mantenido. Nosotros queremos seguir trabajando con las autoridades, queremos seguir conversando con las autoridades. Nuestro papel como dirigentes gremiales no es confrontar, sino por el contrario, trabajar pensando en cómo mejorar las condiciones de competitividad y de productividad en el Distrito Metropolitano de Quito y en el país en general. Pero las autoridades del municipio lamentablemente no nos escuchan y por el contrario lo que están haciendo es tomando medidas parches que no solucionan los problemas de fondo. Yo creo, sin temor a equivocarme, que lo que están haciendo en este momento es tratando de aprovechar la situación gravísima que tenemos para solucionar un problema gigante que es el tránsito en Quito. Pero si la discusión es sobre el tránsito en Quito, entonces creo que hay que adoptar otras medidas y es otro tipo de conversación, pero no podemos confundir las cosas. Hay que trabajar entonces nuevamente, como digo yo, dialogando de una forma asertiva, de una forma inteligente, con ideas, y de esa perspectiva, la Cámara de Industrias y Producción y la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador estamos dispuestos a hacerlo con el alcalde Yunda. Pero ¿no han pensado como gremio en general, como sectores productivos, poner alguna demanda, una medida de protección, un recurso, no sé, a la Corte Constitucional, al tribunal? Sin duda. Tenemos preparados nosotros una acción constitucional que la suspendimos, la presentación de la acción constitucional, porque el alcalde Yunda se comprometió a reformar la regulación, la decisión de 060. Pero lamentablemente la 065, que es la que sustituye a la 060, la que modifica la 060, lo que está haciendo es simple y llanamente repitiendo, permitiendo que hayan estas placas lunes, miércoles y viernes, las impares y las pares martes, jueves y sábado. Entonces no hay un cambio de fondo. Nuestra petición es muy clara. ¿Qué queremos como sector productivo? Volver a lo que se denomina hoy no circula, que es una restricción vehicular en la cual cada día de la semana 2 placas no circulan. 1 y 2, 3 y 4, y así sucesivamente los días lunes, de lunes a viernes. Esa es la petición que nosotros hacemos a la alcaldía y esto no ha sido aceptado. No ha sido aceptado por parte del alcalde. Por lo tanto, de sus palabras entiendo, presentarán este recurso ante la Corte Constitucional mañana, el lunes, ¿cuándo? Estamos analizando eso, es un tema que tenemos que justamente discutir todas las alternativas, y la alternativa constitucional sin duda es un derecho que tenemos los ecuatorianos. Cambiando de tema, presidente, usted lo comentaba hace algunas semanas también con otros gremios, el Comité Empresarial, la Cámara de Minería, esta decisión de la Corte Constitucional que da el aval para la realización de una consulta popular en el tema minero, específicamente en Cuenca. Dicen ustedes que atenta contra la seguridad jurídica y que espanta o ahuyenta las inversiones extranjeras, porque efectivamente nadie va a invertir en un país donde se pone en riesgo una inversión tan alta, sobre todo en la minería. Y entiendo que hay algunas posibilidades de grandes compañías transnacionales en el sector minero en general.
Mire, aquí creo que es muy importante señalar tres aspectos fundamentales. ¿De quiénes son los minerales? ¿De quiénes son las minas? ¿De quiénes son los yacimientos petroleros? Esos yacimientos petroleros, las minas, son bienes que se denominan estratégicos. Por lo tanto, son administrados y concesionados por el Estado central, es decir, justamente por el gobierno central. Eso por un lado. Por otro lado, los gobiernos seccionales, los gobiernos autónomos descentralizados, por más respetables que sean, tienen competencias específicas en la ley, y en la Constitución y en la ley. Y dentro de esas potestades no está el autorizar o no autorizar minería. Ahí hay una equivocación y una manipulación. Y en tercer lugar, este tema lamentablemente se ha politizado. Hay grupos de políticos en el Azuay, en la ciudad de Cuenca, que se están dividiendo ahora cómo ellos pueden beneficiarse de un tema de la minería, de suspender la minería. Y esto es muy grave porque existen más de 230,000 millones de dólares de reservas probadas de minerales en el Ecuador que nos servirían a todos los ecuatorianos, a los 17 millones de ecuatorianos, para poder desarrollar el país. Entonces, estos son los temas más graves, los que acabo de señalar. La politización. Hay activistas que incluso están involucrados en las cortes. Hay también personas políticos que no hacen su tarea, su trabajo para el cual fueron electos y ahora vemos que están de candidatos. Y este tema creo yo que hay que tratarlo de una forma seria. No podemos dejar esto en manos de políticos que buscan su beneficio personal. Por lo tanto, nosotros consideramos que la sentencia de la Corte Constitucional lo que está haciendo es generando inseguridad jurídica. Ese es nuestro criterio, esta es una discusión legal, constitucional. Nosotros hemos presentado un amicus curiae a la Corte Constitucional en la cual señalamos claramente cuáles son las violaciones de la Constitución que nosotros consideramos se está dando con este dictamen. En todo caso, no detendría la realización de esta consulta popular, pese a que faltan prácticamente 6 meses para aquello. Muy importante este tema. No se va a detener la consulta popular, pero también que el pueblo ecuatoriano y la gente de la Azuay y de Cuenca conozca y sepa. Tampoco se van a detener los proyectos mineros, porque la Corte Constitucional señala que los efectos de esa consulta popular son hacia el futuro. Es decir, aquellas empresas que tienen un título minero, que tienen una concesión por parte del Estado, una autorización, tienen la potestad de trabajar y tienen la potestad de hacer la fase de explotación. Además, yo sí quiero señalar aquí también muy claramente que la minería legal, es decir, aquella minería que tiene permisos ambientales, que tiene un registro único de contribuyentes, que tiene supervisión por parte de la autoridad ambiental, la autoridad nacional, es la minería que deseamos, es la minería que queremos. Muy grave sería que sustituyamos la minería legal por la minería ilegal que, como todos conocemos, vimos el caso de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, había unas violaciones a los derechos humanos, había contaminación, había tráfico de personas, había lavado de activos, habían armas, es decir, una situación realmente de caos. Entonces, nosotros lo que decimos es, tiene que primar el artículo 82 de la Constitución, que es el artículo que señala que tiene una garantía a las personas naturales y jurídicas de lo que se denomina la seguridad jurídica. ¿Y qué es la seguridad jurídica? Un régimen legal, jurídico, que sea previsible, que sea conocido de antemano y que no nos cambien las reglas de juego a mitad de camino. Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industria de Producción, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos. Vamos a la pausa, regresamos con otras entrevistas a propósito de este mismo tema relacionado a la movilidad en Quito con un concejal de la ciudad.